Alumnos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar los ejercicios que quedaron pendientes del tema de ángulos, jóvenes, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a culminar con el tema de ángulos y la próxima semana empezaremos con un nuevo tema. Entonces, tienen que tomar mucha atención a la explicación de cada ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio número 12. El ejercicio 13, 14 y 15 ya ha sido desarrollado la clase anterior y también les envié en un video. Entonces falta del 1 al 12. Vamos a empezar con el ejercicio número 12. ¿Cuánto mide z más y menos x si y es igual a x más 20 y z es igual a 2x? Muy bien. Para desarrollar este ejercicio, nosotros tenemos el siguiente gráfico, ¿sí? Tenemos una recta. Les pregunto, ¿cuánto mide todo este ángulo? El ángulo, este de acá. ¿Cuánto mide este ángulo? Es un ángulo llano, ¿verdad? Y ese ángulo es igual a ¿cuánto? Ese ángulo es igual a 180 grados. Muy bien, ese ángulo mide 180 grados. Entonces, como todo este ángulo que está de color rosado es igual a 180 grados, entonces x más y más z va a ser igual a 180. Entonces digo que x más y más z es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora, ¿pero cuánto vale y? Y es igual a x más 20, ¿verdad? Entonces, puedo reemplazar. Y es igual a x más 20, entonces copio x más y. ¿Pero cuánto vale y? Y es igual a x más 20, entonces reemplazo x más 20. Muy bien. Más z. ¿Pero cuánto vale z? Z es igual a 2x. Muy bien. Entonces sería más 2x. Y eso es igual a 180 grados. Ahora, x más x, 2x, más 2x, 4x, más 20 sería igual, a 180 grados. Este 20 que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Entonces me queda 4x, va a ser igual a 180 menos 20. Por lo tanto, 4x es igual a 180 menos 20, 160. Este 4 está multiplicando, pasa a dividir, donde x va a ser igual a 160 entre 4. Muy bien. X es igual a 160 entre 4. Y 160 entre 4 es igual a 40. Entonces x es igual a 40 grados. Muy bien, profesor. Entonces x es igual a 40 grados. Correcto. Como ya tengo el valor de x, que es 40 grados, puedo encontrar el valor de y puedo encontrar el valor de z. ¿Cómo? Reemplazando, ¿sí? Entonces, por ecuación o por dato del problema me dicen que y es igual a x más 20. Muy bien. Entonces, y es igual a x más 20. Reemplazo. Y es igual a x. ¿Cuánto vale x? 40. Entonces sería 40 grados más 20 grados. Por lo tanto, y es igual a 40 más 20, 60 grados. ¿Qué más? Entonces ya tengo el valor de x y ya tengo el valor de y. Ahora por último me falta conocer el valor de z. Pero z es igual a 2
x. Entonces z es igual a 2x. ¿Cuánto vale x? 40. Entonces z sería igual a 2 por 40, ¿verdad? Por lo tanto, z sería igual a 80 grados. Muy bien. Entonces, x es igual a 40 grados, y es igual a 60 grados, y z es igual a 80 grados. ¿Qué me piden hallar? Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? Entonces, me piden hallar z más y menos x. Z más y menos x. Correcto. ¿Cuánto vale z? Z es igual a 80 grados más y. ¿Cuánto vale y? 60 grados menos x. ¿Cuánto vale x? 40 grados. Y esto es igual a 80 más 60, 140 menos 40, 100. Muy bien, 100 grados. Por lo tanto, x más y menos x es igual a 100 grados. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 11. Si L1 es paralela a la recta L2, el ángulo A, este ángulo A, es igual a 90 grados. ¿Cuánto vale el ángulo X? ¿Sí? Entonces, miren, lo voy a agrandar, jóvenes. Miren, si L1 es paralela a L2, el ángulo A es igual a 90 grados. ¿Cuánto vale el ángulo X? Me piden hallar cuánto vale el ángulo X. Allá, profesor, entonces fácil. Les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo y este ángulo. Muy bien. Si esta es una línea recta, esto, lo que lo voy a señalar es una línea recta. ¿Cuánto mide todo este ángulo, verdad? ¿Cuánto mide todo este ángulo? Todo el ángulo mide 180. Pero si ya tengo 125, entonces ¿cuánto valdrá este angulito pequeño? ¿Cuánto vale? 180 menos 125, ¿verdad? ¿Y cuánto es 180 menos 125? 180 menos 125 es igual a ¿cuánto? A 55 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo, muy bien, este ángulo es 55 grados, correcto. Ahora, si este ángulo es X, ¿cuál es el ángulo opuesto a X? Es este ángulo que está de color rosa, rosado, ¿verdad? ¿Y cómo son los ángulos opuestos, profesor? Los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, si este es X y este es su ángulo opuesto, entonces este es igual a X. Muy bien. Por lo tanto, vamos a aplicar la siguiente propiedad, que la sumatoria de los ángulos que están a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha. Entonces, la suma de los ángulos que están a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha. Muy bien. Generalmente, jóvenes, vamos a sumar los ángulos iguales a 90 o menores a 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulos están a la izquierda? El ángulo 55 y el ángulo X.
Entonces sería 55 más x. Por lo tanto sería 55 más x es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha. Ah, ya, profesor, entonces voy a sumar el 90, correcto, acá está el 90, más este ángulo. Pero este ángulo es mayor a 90, por eso no lo tomo en cuenta. Entonces, este ángulo no lo tomo en cuenta y este ángulo tampoco. Entonces, ¿qué ángulo está a la derecha? Únicamente el de 90 grados. Entonces, 55 más x es igual a 90. Por lo tanto, este 55 que está sumando pasa a restar. De donde me queda que x es igual a 90 menos 55. Entonces, x es igual a 35 grados. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me piden hallar alfa. Muy bien, el ejercicio es este. Me dan este gráfico y me piden hallar el ángulo alfa. Muy bien. Pero para ello voy a tomar en cuenta que la recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces, si este ángulo es alfa, ¿cuál es el opuesto de alfa? Este ángulo de acá, ¿verdad? Este ángulo que está de color rosado es el opuesto de alfa. ¿Y cómo son los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, entonces, este ángulo también mide alfa. Ahora, abajo, si este ángulo es 2 alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el opuesto de 2 alfa? Este ángulo. El opuesto de 2 alfa es este ángulo. Entonces, ¿cómo son los ángulos opuestos? Iguales. Por lo tanto, ese ángulo también mide 2 alfa. Muy bien. Ahora sí vamos a aplicar la propiedad de la suma de los ángulos que están a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha. ¿Qué ángulos en este caso están a la izquierda? El alfa y el 2 alfa. Entonces, alfa más 2 alfa va a ser igual a... ¿Qué ángulo está a la derecha? 90. Va a ser igual a 90. Entonces, alfa más 2 alfa, 3 alfa. 3 alfa sería igual a 90 grados. Ese 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces alfa sería igual a 90 sobre 3 y 90 entre 3 es 30. Por lo tanto, alfa es igual a 30 grados. Muy bien. Entonces, alfa es igual a 30 grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio 5. Perdón, al ejercicio 9. Me piden calcular x si la recta L1 es paralela a la recta L2. ¿Sí? Correcto. L1 es paralela a la recta L2. Calcular x. Ahora bien, si este ángulo es 3x, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo será igual a ¿cuánto? A 3x también, ¿verdad? Entonces, porque este es el opuesto. Entonces, este ángulo va a ser igual a 3x. Muy bien, profesor. Ahora, vamos a aplicar la siguiente propiedad, ¿sí? Si yo tengo dos rectas paralelas y es intersectada por una recta secante, ¿sí? Entonces, voy a aplicar la propiedad de que si este ángulo es alfa, perdón, x, este ángulo también es x. Muy bien. Profesor, entonces, si este ángulo su valor es A, entonces el opuesto es A. ¿Sí? Es la propiedad de la Z. ¿Sí? Propiedad de la Z. Si este ángulo es X, el opuesto es este. Entonces este sería X. Entonces, si este ángulo es A, entonces este ángulo es A. Muy bien.
se llama la propiedad de ángulos internos alternos. Entonces, si este ángulo es X, este es X. Muy bien. Entonces, si este es 3X, ¿cuánto va a medir este ángulo? Este ángulo de aquí. Este angulito. ¿Sí? Es como si fuese este ángulo es igual a este. Entonces, si este ángulo es 3X, este ángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 3X. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar la propiedad de opuestos por el vértice. Si este ángulo es X, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo que lo voy a pintar de color rosado, de color celeste. ¿Cuánto mide? Entonces, si este es X, el opuesto de X es este. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Mide X. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, si todo este ángulo, miren por favor, observen bien acá, ¿sí? Si se dan cuenta, este ángulo de aquí, miren, este es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿cuánto mide? 180. Pero si ya tengo 80, ¿cuánto me falta para 180? O sea, este ángulo. ¿Cuánto mediría este ángulo de ahí? ¿Cuánto? Si ya tengo 80 y todo eso mide 180, ¿cuánto me falta? Me falta... Tengo 80. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta 100. 100 grados. Entonces, ya tengo la... A ver, ¿qué figura es esta? Esta chiquitita, esta figura chiquita que se ve acá. ¿Qué figura es? Es un triángulo, ¿verdad? Entonces, esta figura pequeña es un triángulo. Y si es un triángulo, la suma de sus ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces voy a sumar X más este ángulo, ¿cuánto vale? 3X más este ángulo, ¿cuánto mide? 100. ¿Es igual a cuánto? A 180. Muy bien. Ahora, X más 3X, 4X. Va a ser igual. Este 100 está sumando, pasaría a restar. De donde 4X va a ser igual a 180 menos 100, 80. Ese 4 pasa a dividir, por lo tanto X va a ser igual a 80 entre 4. Y 80 entre 4 es igual a 20 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? El ángulo X es igual a 20 grados. Ahora continuamos con el ejercicio número 8. Si dos ángulos conjugados internos son como 4 es a 5, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ángulos? Muy bien, para desarrollar este ejercicio primero tenemos que saber qué son ángulos conjugados internos, ¿verdad? Entonces, en la explicación del video anterior ya habíamos explicado las propiedades de los ángulos conjugados internos y a qué ángulos se les llama ángulos conjugados internos. Y dentro de las propiedades sabemos que si dos ángulos son conjugados internos, entonces se cumple que vamos a tener el ángulo A y el ángulo B. Si dos ángulos son conjugados internos, se cumple que A más B es igual a 180 grados, ¿sí? Se cumple que la sumatoria de los dos ángulos es igual a 180 grados. Entonces, si dos ángulos conjugados internos son como 4 es a 5, 4 es a 5 se representa como una fracción, jóvenes, ¿sí? Entonces, si me dice que el ángulo A y el ángulo B es como 4 es a 5, entonces se representa como una fracción. Entonces sería A sobre B es igual a 4 sobre 5. Muy bien.
Como esta es una relación, ¿sí? Esta es una relación, puedo decir que A es igual a 4 y B es igual a 5, ¿verdad? Está en una relación. Pero para nosotros igualar las relaciones, a este 4 lo vamos a multiplicar por una constante. Entonces, A sería igual a 4K y B sería igual a 5K. Muy bien. Entonces, A sería igual a 4K y B es igual a 5K. Muy bien. ¿Cuál me piden? Hallar la diferencia entre estos dos ángulos. Muy bien. Como A es igual a 4K y B es igual a 5K, entonces reemplazo en esta ecuación. En la ecuación de A más B es igual a 180, ¿verdad? Entonces, A, ¿cuánto vale? 4K. Entonces digo 4K más 5K va a ser igual a 4K más 5K es igual a 180. Entonces 4K más 5K, 9K. 9K es igual a 180. Es igual a 180. Es igual a 180. Muy bien. Este 9 está multiplicando, pasa a dividir, donde me queda 180 entre 9 y 180 entre 9, 20. Entonces K es igual a 20. Si K es 20, voy a hallar el valor del ángulo A. Si K es 20, entonces sé que A es igual a 4 por K. 4 por K. Pero como K es igual a 20, entonces me quedaría A es igual a 4 por 20. 4 por 20 sería 80 grados. Muy bien. De la misma manera vamos a hallar el valor de B. B va a ser igual a 5 por K. Entonces 5 por... ¿Cuánto vale K? 20. Entonces B sería igual a 5 por 20, 100 grados. ¿Qué me piden hallar? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ángulos? Entonces me piden hallar el ángulo B menos el ángulo A. El ángulo B que es 100 menos el ángulo A que es 80. Por lo tanto la diferencia es igual a 20 grados. Muy bien, entonces la respuesta es 20 grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio número 7. Si a uno de dos ángulos correspondientes entre paralelas se le resta 15 grados y se añade a la medida del otro, entonces lo que queda del primero es los 5/8 de lo que mide entonces el segundo. ¿Cuál es la medida del primero? Muy bien, muy bien. Si a uno de dos ángulos correspondientes entre paralelas se le resta 15 grados y se añade a la medida del otro, entonces lo que queda del primero es los 5/8 de lo que mide entonces el segundo. ¿Cuál es la medida del primero? Muy bien. Para desarrollar el ejercicio tenemos que saber qué son dos ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces tenemos dos rectas paralelas. Tenemos dos rectas paralelas y a esta recta paralela le trazamos una recta secante. Los ángulos correspondientes son los ángulos de esta primera recta que son iguales a los ángulos de esta segunda recta. Por ejemplo, este ángulo que está en la primera recta será igual a ¿qué ángulo? Que está en la segunda recta, va a ser igual a este ángulo. Si este ángulo es
A y este ángulo es B, los ángulos correspondientes son iguales. A es igual a B, pero en dos rectas paralelas, ¿sí? En dos rectas paralelas. Entonces, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, voy a tener mi ángulo correspondiente A y mi ángulo correspondiente B. Si a uno de dos ángulos correspondientes entre paralelas se le resta 15, entonces al ángulo A le voy a restar 15. A menos 15 grados. Y se añade a la medida del otro. Quiere decir que al B le voy a sumar lo que le resté al A. ¿Cuánto le resté al A? 15. Entonces al B le sumo 15. Entonces lo que queda del primero, ¿cuánto queda del primero? El primero queda A menos 15, ¿verdad? Va a ser igual a los 5 octavos, de lo que mide entonces el segundo. ¿Cuánto mide el segundo? B más 15. Muy bien. Ahora, este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar 8 por A menos 8 por 15. Va a ser igual a, este 5, está multiplicando todo el paréntesis, 5 por B, más 5 por 15. Muy bien. Este 8 por 15 está restando, pasa a sumar. Este 5B está sumando, pasa a restar. ¿De dónde me queda? 8A menos 5B va a ser igual a 5 por 15 más 8 por 15. Muy bien. Pero como A es igual a B, ¿sí? Entonces, como A es igual a B, reemplazo, ¿no? Entonces me quedaría 8A menos 5B. Pero como B es igual a A, lo puedo reemplazar por A. Es igual a 5 por 15 más 8 por 15. Muy bien. 8A menos 5A, 3A. Va a ser igual a 5 por 15 más 8 por 15. Muy bien. Ahora, ¿podemos simplificar? Sí. Vamos a sacar tercia a todo, ¿sí? Tercia al 3, tercia al 15 y tercia al 15. Entonces me queda que A va a ser igual a ¿cuánto? A 5 tercia de 15 por 3 más 8 tercia de 15 por 3. Entonces, efectuando esa operación, A es igual a 5 por 3, 15, más 8 por 3, 24. Entonces, A va a ser igual a 15 más 24, que es 39 grados. ¿Qué me piden? ¿Cuál es la medida del primero? En este caso, el primer ángulo es A, que es 39 grados. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. El ejercicio número 5. Dos ángulos suplementarios están en la relación de 1/3 y 1/5. ¿Cuánto mide el complemento del menor? Dos ángulos suplementarios están en la relación de 1/3 y 1/5. ¿Cuánto mide el complemento del menor? Les hago una pregunta. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? ¿Cuándo? Dos ángulos son suplementarios cuando su medida es igual a 180 grados. Cuando la sumatoria de sus medidas, entonces la sumatoria de las medidas es igual a 180 grados. Y me dice que están en la relación de 1/3 y 1/5. Muy bien, están en la relación de 1/3 y 1/5. Entonces, A, ya les dije que la relación es la fracción, ¿verdad? Entonces, A sobre B es igual a, están en la relación de 1/3
un tercio y un quinto. Muy bien. Acá tenemos división de fracciones y para hallar la división de fracciones y para encontrar la división de fracciones utilizamos la propiedad de medios y extremos. Entonces, extremos, 1 por 5, 5. Sobre 1 por 3, 3. Muy bien. Ahora, entonces, A será igual a 5K y B será igual a 3K. Muy bien, entonces A va a ser igual a 5K y B va a ser igual a 3K. Correcto. Entonces A es igual a 5K y B es igual a 3K. Por lo tanto, A más B es igual a 180. Entonces A más B es igual a 180 grados. Es igual a 180. ¿Cuánto mide A? 5K. Reemplazamos, ¿sí? 5K más. ¿Cuál es el valor de B? 3K. Es igual a 180. Por lo tanto, 5K más 3K, que es 8K, va a ser igual a 180. Y entonces K va a ser igual a 180 entre 8. 180 entre 8 es igual. K es igual a 22.5 grados. Muy bien. ¿Qué me piden? ¿Cuánto mide el complemento del menor? ¿Cuál es el menor? ¿A o B? B es el menor, ¿verdad? Entonces aquí el ángulo menor es B, porque B es 3K y ya es 5K. Entonces B será igual a 3K. Muy bien. Entonces B va a ser igual a 3 por K. ¿Pero cuánto vale K? Por 22.5. Muy bien. Entonces 3 por 22.5, ¿cuánto es? 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, 7, 3 por 2, 6, 6, 7.5, ¿verdad? A ver, 3 por 5, 15, llevo una 3 por 2, 6 y una 7, 3 por 2, 6, entonces 67.5. Me piden hallar el complemento de 67.5. ¿Cómo encuentro el complemento de 67.5? Restando, ¿verdad? 90 menos 67.5. ¿Y cuánto es 90 menos 67.5? ¿Cuánto sería? Sería igual a 22.5. Lo comprueban, ¿sí? Por lo tanto, el complemento del ángulo menor sería 22,5 grados. Muy bien, jóvenes. Entonces me queda el ejercicio 3, ¿verdad? Me queda el ejercicio 3. Me pide calcular X y la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 280. Fácil, profesor, ¿no? Está fácil. ¿Cuál es el ángulo AOC? Este ángulo. ¿Cuál es la medida BOD? Este ángulo. Entonces la medida de esos dos ángulos es igual a 280. Me pide hallar X. ¿Está fácil? Sí. Entonces lo vamos a hacer. Este es el último que hacemos y lo demás lo hacen ustedes, ¿correcto? Si el ángulo AOB le voy a dar el valor de A y el ángulo COD el valor de B, ¿sí? Entonces utilizamos la primera ecuación. Me dice que la medida del ángulo AOC, ¿cuál sería? Desde el A o C, ¿sí? Entonces, AOC. Muy bien.
de A o C, ¿cuál sería? A más X, entonces sería A más X, más la medida del ángulo B o D, desde B hasta D, desde B hasta D sería X más B, entonces X más B, ¿va a ser igual a cuánto? A 280, muy bien, entonces A más B, A más X más X, 2X, entonces A más B más 2X va a ser igual a 280. Muy bien. Ya tengo una primera ecuación, ¿sí? Tengo una primera ecuación. Ahora, ¿pero cuánto mide todo? Si es un ángulo llano, todo mide 180. Entonces, A más B más X es igual a 180 grados. Correcto. De donde puedo despejar A más B, ¿verdad? Entonces A más B va a ser igual a 180. Ese X está sumando, pasa a restar. Menos X. ¿Sí? Entonces A más B es igual a 180 menos X. A más B es igual a 180 menos X. Entonces, este valor lo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? ¿Cuál ecuación, profesor? En esta, A más B más 2X, que es igual a 280, ¿sí? ¿Cuánto vale A más B? 180 menos X. Entonces reemplazo 180 menos X. Más 2X va a ser igual a 280. Muy bien. Este 180 pasa a restar. Entonces 2X menos X, X va a ser igual a 280. X va a ser igual a 280 menos 180. Por lo tanto, X sería igual a 100. X es igual a 100 grados. Muy bien. Entonces el ejercicio 2 y 1 lo resuelven ustedes, jóvenes, ¿sí? Eso sería la solución de los ejercicios de ángulo, ¿sí? De los ejercicios de la clase. Gracias.